7:50 de la mañana, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, anunció un plan llamado Marshall para reactivar e incentivar la economía, el bolsillo de los capitalinos, para salir de esta difícil crisis que hemos vivido por cuenta de la pandemia. ¿En qué consisten toda esa serie de medidas que se han anunciado con bombos y platillos? Pues vamos a hablar de ese tema con Orlando Balbuena, quien es el director de Impuestos Distritales aquí en la capital, y lo saludamos a esta hora de la mañana. Orlando, muy buenos días. Gracias por esta atención con Noticias Caracol. No, a ustedes. Buen día, Juan Diego. ¿Cómo están? Empecemos hablando del impuesto predial. ¿Qué es lo que contempla esta iniciativa? Bueno, en el impuesto predial creo que tenemos tres cosas muy importantes. Primero, el congelamiento real para el año grabable 2021. Es decir, le estamos proponiendo al Consejo que el impuesto no suba, y si debe subir, por lo menos lo haga solamente la inflación causada. Pero déjeme interrumpirlo, Orlando, déjeme interrumpirlo, porque entonces ahí ya nos metemos en un tema donde uno dice, bueno, entonces no es del todo congelarlo, sí va a haber un aumento. No, digamos, lo que estamos proponiendo es que, dependiendo de cómo quede la revisión que va a hacer Catastro a través de un índice que toca hacer, que es el IBIU, está por la ley. Es decir, Catastro no va a hacer actualización, no se va a poder hacer la actualización en toda la ciudad, pero lo que la norma dice es, cuando no hay actualización, hay que hacer un índice especial para saber cómo está el precio del mercado de los bienes en la ciudad. Eso lo hace Catastro. Pero hasta tanto no tengamos ese índice, pues lo que estamos proponiendo al Consejo es el predial va a quedar congelado. Dependiendo de cómo quede conformado, en algunos sectores posiblemente van a haber caídas importantes de esos valores de los inmuebles, pues eso se va reflejado en la base gravable. Es decir, que la base, lo que vamos a decir es, la base es no incrementar el predial, pero el predial puede bajar inclusive para el año 2021, y eso depende del estudio que está haciendo en este momento Catastro a través de unos componentes estadísticos, y es tratar de capturar las ofertas y cómo el precio, cómo viene evolucionando ese precio de mercado pues tras la pandemia, y cómo va a quedar, digamos, consolidada toda esa información. Claro, pero digamos, por ahora la medida, para ponerlo en un término práctico, si un bien vale 100 millones de pesos en Bogotá, ¿cuánto pagará de impuesto predial? ¿Cuánto calculan ustedes pagaría en el 2021? Pagaría los mismos 100 millones e incrementado solamente en el efecto de la inflación, como cierra la inflación, que está calculada más o menos entre un 2.5%. Eso es lo que crecería máximo el impuesto predial para el año 2020. Máximo crece. ¿Cuánto crece hoy sin esta medida? Pues hoy crece dependiendo, porque de lo que tenemos es, para los periodos que no tienen tope, le crece el crecimiento en la base. Pero para los que tienen tope, pues no crecen más allá del IPC más 8 puntos porcentuales para periodos no residenciales, y del IPC más 5 puntos porcentuales para periodos residenciales. Juan Diego, por eso es que necesitamos congelar acá el predial, es decir, suspender esos límites de crecimiento que teníamos para hacer efectiva la medida de que el predial no crezca, salvo lo que genere la inflación. Pero la pregunta es, ¿se va a congelar también el avalúo del bien? Porque entonces, si le suben mucho, pues sube también lo que se paga de predial. Como le estaba explicando, no va a haber una actualización predio sobre el avalúo catastral, porque eso no es posible. Lo que va a haber es un estudio de mercado que lo va a realizar Catastro, y posiblemente, Juan Diego, lo que haya es desvalorizaciones que se van a ver reflejadas en el avalúo catastral. Eso es un escenario muy probable, pero depende de que la información que consolidemos, de esos estudios que se hagan, para poder saber cómo queda en los diferentes estratos socioeconómicos el valor catastral, y sobre todo en los predios comerciales e industriales, que posiblemente van a tener una desvalorización producto de que han entregado los locales, producto de, pues, digamos, de que las ventas no se dan, y todo este tema, digamos, que está afectando a estos inmuebles. Esto está quedando grabado, se lo advierto. Es decir, claro, es que estamos, no, se lo digo porque estamos acostumbrados a que no es la primera vez que oímos eso. No, pero acá, digamos, lo primero es que está presentado el proyecto de acuerdo, es una decisión del Consejo, pero para hacerlo tenemos que suspender los topes actuales de crecimiento, que como le digo son IPC más 8 puntos para no residenciales e IPC más 5.
Y esto es posible, el Consejo tiene la facultad y lo podemos hacer, y es dejar un piso básico que sea predial que usted pagó el año pasado, más los puntos de inflación. O en su defecto, si hay desvalorizaciones, Catastro les va a capturar a través de este índice de valorización inmobiliaria rural que está contemplado en la ley 601. Claro, en el caso de que no haya actualización, Orlando, ese índice pero mire, eso también lo prometió la hoy alcaldesa cuando era candidata. Para este 2020 dijo que iba a congelar el predial. ¿Y se congeló? El predial se congeló en términos reales para más del 50% de los predios, pero efectivamente la alcaldesa llega a la ciudad. No, pero fíjese que es que ahí ya empiezan las trampillas, porque ya dijo que lo iba a congelar para todos. Entonces, congeló, pero congelar es que aumenta solamente un porcentaje, entonces no es del todo congelar. Sí, el término de congelar es, acuérdese cómo es el salario, digamos. Congelar el salario quiere decir que yo gano lo mismo, pero se evoluciona con el IPC. Pero la promesa de campaña de la alcaldesa va a ser una realidad a partir del 2021, dado, digamos, que ya tenemos presentado este proyecto de acuerdo y estamos esperando que los concejales lo aprueben, pero va a ser una realidad. Y no va a ser para el 50, el 60%, va a ser para los 2.6 millones de predios que son los que contribuyen y pagan el impuesto a la ciudad. Si se va a liquidar el predial a partir del avalúo comercial, ¿eso no podría ser también un tanto riesgoso para el bolsillo de los capitalinos? Juan Diego, nosotros no liquidamos a partir del avalúo comercial, liquidamos a partir del avalúo catastral, que es un porcentaje del avalúo comercial. Entonces, digamos, el catastro tiene unos modelos, tiene unas formas, digamos, de ir y medir cuánto o no se han valorizado los predios, y dependiendo de la consolidación de ese índice, pues se toman las decisiones. Pero lo que queremos y específicamente anunciar hoy es que por ninguna razón el predial vaya a crecer. Es decir, que incluso los contribuyentes pueden ver disminuido su impuesto predial para el año 2021. Y estamos hablando para la totalidad de los predios que así sea. ¿De cuánto va a ser el presupuesto de la ciudad para el 2021, según estos cálculos de ustedes? Nosotros en ingresos tributarios tenemos presupuestado más de 10.5 billones de pesos para el 2021. Digamos, eso es lo que genera, digamos, la ciudad en términos de pago de predial, de vehículos e industria de comercio. 10.5. ¿Y cuánto es el presupuesto para que funcione Bogotá y puedan hacer las inversiones respectivas? No, pues por eso es que eso sobrepasa ese monto, por eso es que estamos pidiendo también la autorización al Consejo de la Ciudad del cupo de endeudamiento, porque lo que viene para estos próximos 4 años es un tema bastante complicado, porque se aumenta el gasto social, porque requerimos más inversiones, porque hay que fortalecer todo el sistema sanitario y de salud. Por lo tanto, lo que también le estamos pidiendo al Consejo es precisamente, Juan Diego, esa aprobación para apalancar esos recursos que se necesitan, no solamente en inversiones, sino también transferencias monetarias y no monetarias a los hogares que han sido afectados y que están viendo disminuidos sus ingresos. ¿Cuánto? Y que necesitamos recomponer ese ingreso solidario. ¿Cuánto van a prestar? ¿De cuánto es el crédito al que aspira la alcaldía? 11 billones de pesos. 11 más los 10 de impuestos, el presupuesto sería por el orden de 21 billones de pesos en el 2021. Así es, está un poquito por encima porque ahí hay que agregarle transferencias y otros componentes de ingresos propios, pero sí, está más o menos por dentro eso. Un poco más de 21 billones de pesos. Y esa plata, al pedir prestado 11 billones de pesos, ¿no pone en riesgo las finanzas de la ciudad? No, precisamente para poder presentar el cupo de endeudamiento hay que cumplir una serie de indicadores que exige la ley y Bogotá los cumple. Bogotá ha sido muy responsable también. Y para poder apalancar esos recursos necesitamos mostrar efectivamente un buen manejo de las finanzas, unos indicadores que estén dentro de los rangos y Bogotá los tiene. Por eso es que estamos diciéndole al Consejo, necesitamos ese dinero para poder apalancar todo el programa de reactivación económica. Esto demanda recursos de manera, digamos, urgente, porque pues, las necesidades ya están y necesitamos atender todas esas necesidades sociales que requiere la ciudad. Claro. ¿Quiénes se van a ver beneficiados con las reducciones de impuesto predial?
Mire, primero, todos los predios, tanto comerciales como residenciales y no residenciales, con el impuesto predial, algo que han pedido los sectores más afectados, comercio, industria, digamos, hoteles, restaurantes, no va a haber incremento del impuesto predial. Lo segundo, vamos a dar unos alivios, unos descuentos tributarios en el impuesto de industria y comercio a partir del año gradual de 2021 para esos sectores afectados. ¿De qué depende, digamos, ese descuento? Del grado de afectación en los ingresos. Si el grado fue igual o inferior o igual al 20%, pues le vamos a dar un 5%. Y a los que tienen el grado de afectación mayor al 50%, pues vamos a darle un 15% de descuento tributario en ICA, que les va a permitir apalancar capital de trabajo, permitir acudir, digamos, a pagar las deudas que adquirieron, a tener la posibilidad de ampliarse y de activarse en estos sectores económicos. Entonces, ahí hay unos alivios muy importantes. Claro. ¿Qué pasa si el bien, el apartamento o la casa cuesta más de 1.000 millones de pesos? Sí, ahí lo que está diciendo la alcaldesa y lo que lo comunicó ayer es que también estamos pidiendo la solidaridad de los que tienen más riqueza en Bogotá, de los que tienen esos activos que valen más de 1.000 millones de pesos. Estamos pidiendo que para ese conjunto de predios, que son 17.000 en la ciudad, le subamos un punto de la tarifa de predial que está expresada en miles. Es decir, para un bien que vale más de 1.000 millones, pagaría adicionalmente 1 millón de pesos, pero no lo pagaría en el año 2021 porque habría congelamiento del predial, sino que lo empezaría a pagar de manera gradual y dependiendo de los topes a partir del año 2022 y siguientes. ¿Qué va a pasar con los centros culturales, los museos? Pues son sectores realmente mucho más afectados. Ahí teníamos entonces una exención. Vamos a ampliar la exención que traíamos del 50%, la teníamos para teatros y museos, la estamos ampliando al 100% para el año 2021 y 2022. Es una exención en predial, tanto para teatros y museos que funcionen en bienes de interés cultural o en cualquier tipo de bien en la ciudad. Es también una forma de aliviar ese sector que ha sido el más golpeado y que va a ser de los últimos posiblemente en abril este año o el año siguiente. Si es un empresario que dio pérdidas por las condiciones actuales de la economía y la situación, ¿hay algún beneficio, alivio? Pues obviamente, digamos, si usted ha sido afectado en el tema, digamos, de sus ingresos, pues no va a pagar un ICA, es decir, el ICA está en proporción a los ingresos que reciban las empresas, personas naturales públicas. Entonces, digamos, el ICA se condiciona a las realidades de la pandemia, es decir, si hubo disminuciones, pues obviamente también el ICA va a disminuir en esa proporción. Lo más importante es lo que estamos anunciando para el próximo año, es unos descuentos, unos alivios tributarios en ICA que le van a permitir a esas empresas tener un capital adicional para poder invertir, para poder apalancar inversiones y para poder desarrollarse. Dadas las condiciones actuales en este 2020, ¿cómo está el recaudo de impuestos? Por ejemplo, en el caso del predial, del ICA. Sí, Juan Diego, muy importante. Estamos a un día del vencimiento del predial con el 10%, vence mañana, 14 de agosto. Pues también la invitación es a esos propietarios que no han hecho su pago del impuesto, que lo puedan aprovechar en unas mejores condiciones. Es decir, extendimos este vencimiento precisamente para que puedan tener la oportunidad de acogerse al 10% que vence mañana. Pero una noticia muy importante, estamos llegando más o menos a un 75-76% de predios que ya le han cumplido, que ya han pagado el impuesto predial del año 2020, y en temas de metas de recaudo estamos acercando a cerca del 80% de la meta, y que la meta sin afectación de COVID, o sea, la meta que teníamos originalmente con presupuestación que se hizo el año pasado y que estamos comprometidos a cumplir. El cumplimiento de los bogotanos es muy alto, Juan Diego, y digamos, ahí valoramos y damos gracias porque están cumpliendo, están haciendo ese esfuerzo para cumplirle, porque saben que esos recursos de los impuestos son los que están atendiendo efectivamente todo el tema de transferencias, de inversiones en camas, en UCIs, todo el tema de salud que es prioritario, y gracias a los impuestos estamos pudiendo hacer esas inversiones.
Es Orlando Balbuena, el director de Impuestos Digitales aquí en la capital del país, a esta hora de la mañana, entregando explicaciones sobre lo que es este gran proyecto que tiene la alcaldesa Claudia López, denominado Plan Marshall, para reactivar la economía en el 2021 e inclusive en algunos casos también en el 2022. Gracias por atender esta comunicación con Noticias Caracol. Con mucho gusto. Que tengan buen día.